Hola, buenas tardes. El presente video es relativo a la tesis doctoral Fundamentos filosóficos en las relaciones estratégicas de dirección desde el bolivarianismo, cuya autora es mi persona, Alejandrina Álvarez, y el tutor, el doctor Henry Navarro Nieves. Trabajo de grado para optar al título de doctora en Seguridad de la Nación. Este trabajo de grado tiene una agenda que cumplir, la cual empieza por una contextualización, un abordaje problemático, luego seguido los objetivos, el enfoque epistemológico, el referente teórico e histórico, la valoración de las unidades de análisis, luego la propuesta de la investigación, los cuales son los fundamentos filosóficos, y las conclusiones y las recomendaciones. Esta investigación se sitúa en la República Bolivariana de Venezuela, en prospectiva y retrospectiva, y marca el espíritu georreferencial de una ruta investigativa desde el siglo XXI hasta el siglo en que esa corte ordenara una activa persecución contra quien hasta ahora ha combatido con lealtad por las glorias de España, y así queda Miranda, condenado por el resto de su vida a ser el blanco de los españoles donde ponga su planta. Estas son ideas que propugnaban formas de organización político-territorial, génesis de nuevos estilos, métodos y formas de relacionarse de los seres humanos que estaban para ese entonces luchando por la constitución de un proyecto político. Impulsar la generación de una ciencia y técnicas de gobierno desde una mirada filosófica bolivariana debe pasar por redirigir nuestra mirada en el referente histórico del legado que nos dejara el libertador Simón Bolívar en la primera, segunda y tercera república en el siglo XIX. De esta manera, la investigadora ha estado impulsada a rendir cuentas, a leer los silencios e interrogarlos, ya que estos constituyen un testimonio que no puede ser alterado y que debe por tanto ser preservado para el análisis de diversos aspectos de la realidad. He aquí la crítica llevada a buscar detrás de la impostura al impostor, conforme con la divisa misma de la historia al hombre, como diría Mark Bloch en la introducción a la historia. Esta investigación se analizó las relaciones de los individuos y el camino hacia el desenvolvimiento de sus propias esencias, la forma, método, estilos y modos en que los individuos se comportan para dirigir las repúblicas. En el tiempo de la tercera, segunda y primera república, forjada por el libertador Simón Bolívar, él generó con su pensamiento y acción una trazabilidad en diversas dimensiones. Con ese modelaje construyó lo que nos legó respecto a un método y un estilo de gobernar, dirigir y hacer repúblicas. El abordaje problemático es la situación actual que atraviesa Venezuela. Esa ausencia de esa filosofía bolivariana y ese frágil carácter en la constancia, en los métodos, los estilos y las técnicas de gobierno respecto a la ciencia de dirección desde una perspectiva filosófica bolivariana. Entonces, llenar el vacío filosófico existente, es decir, la ausencia de un fundamento filosófico en ciencias de dirección desde el bolivarianismo, en las bibliotecas, espacios y vida académica, política y cultural del país, aunque sea en una pequeña parte, respecto a obras filosóficas con esa carga axiológica tan necesaria para soportar y fundamentar las relaciones estratégicas de dirección en el siglo actual, constituye este abordaje problemático, es ese vacío filosófico bolivariano. Es una falta de preparación y superación de los cuadros de dirección en nuestro país. Eso es una amenaza que permitiría el estancamiento del proyecto bolivariano y que exige de toda la dirección del gobierno a los distintos niveles la más efectiva gestión de todas las actividades productivas de los servicios de las instituciones nacionales. Lograr el cumplimiento de roles en la toma de decisiones en la gestión del gobierno y en la orientación de políticas estratégicas para la seguridad de la nación es imprescindible. Entonces surgen con este abordaje problemático grandes interrogantes. ¿Cómo generar una política transformadora de ciencia y técnica de gobierno inspirada en el arte de conducir república del libertador Simón Bolívar? Desde el punto de vista axiológico, ¿cómo concebir las relaciones estratégicas de dirección en Venezuela?
a la luz del pensamiento y acción del libertador Simón Bolívar como base de un modo de obrar. Se puede sistematizar nuevos métodos, estilos y formas de dirección con un aporte filosófico en ciencia de dirección o ciencia de gobierno y administración del Estado para la preservación, gobernanza y gobernabilidad de la República Bolivariana de Venezuela. Estas interrogantes nos dan unos objetivos específicos y un objetivo general, el cual es formular los fundamentos filosóficos para las relaciones estratégicas de dirección desde el bolivarianismo, lo que se va a llevar a cabo a través de unos objetivos específicos. El primero es identificar en ese proceso histórico hitos fundamentales del arte de conducir repúblicas del libertador Simón Bolívar, analizar desde ese punto de vista axiológico el pensamiento y acción del libertador Simón Bolívar como base de un modo de obrar en la conducción de república. 3. Conjugar sistemáticamente categorías respecto a las formas, métodos, estilos y modos de conducir república y forjar republicanos bajo un método retrospectivo bolivariano. Y 4. Aportar elementos filosóficos con carga axiológica bolivariana en un lenguaje relativo a la ciencia y técnica de gobierno o ciencia del gobierno y administración del Estado. El enfoque ontoepistemológico es el bolivarianismo. Esas son las bases doctrinarias en las que se sustenta la orientación ontológica y epistemológica de esta investigación. Es sobre sus pilares que al respecto se desarrolla y asienta la carga axiológica. La Escuela del Pensamiento Lógica Paradigmática de la Liberación de Enrique Dussel, quien denuncia una ontología dominante, opresiva y excluyente propia de esa cultura europea, la cual se comparte en toda su extensión, y la estructura supersensible de la autora, que contiene esas circunstancias del genio, del carácter, de las pasiones que se oponen en el camino o en el andar, las ambiciones de una perfección académica, la constancia y la fogosidad de su imaginación. Reconoce la cultura latinoamericana y sostiene una postura ontológica antihegemónica. La epistemología es el pensamiento crítico, reflexivo y liberador que deviene del paradigma bolivariano. Las bases axiológicas tienen como precursor y punto esencial de partida todo el material de reflexiones críticas encontradas en la obra del Libertador. Bolívar no fue un filósofo especulativo, es decir, un filósofo de escuela. Él se trata de un actor fundamental de toda la lucha por la independencia de nuestros pueblos. No obstante, en su obra es posible constatar un material reflexivo que, sistematizado y estructurado, devela las líneas filosóficas precursoras de la ética latinoamericana de la independencia liberadora de todo tipo de opresión hegemónica como parte de una filosofía práctica. Bolívar era un filósofo práctico, transformador de la realidad. Entonces tenemos un nuevo epísteme, el bolivariano antieuropeo. El libertador Simón Bolívar criticaba de manera expresa las posiciones de esos filósofos de la antigüedad y expresaba que los mismos habían divagado a su gusto alrededor de la materia filosófica sobre el sistema del alma, y empieza a radicalizar su postura, y lo demuestra el 15 de febrero de 1819 con su discurso en Angostura como advenimiento al viejo paradigma que impedía el nacimiento de un nuevo pensamiento. El libertador Simón Bolívar es una constante crítica a las expresiones de la decadente Europa. De la metódica, ¿en qué consistió, o sea, cuál fue el medio para realizar esta investigación? La hermenéutica y filosofía de la praxis como instrumento de abordaje del objeto de investigación. Una investigación cualitativa, documental, descriptiva, reflexiva, un diseño bibliográfico con nivel exploratorio, explicativo e interpretativo de los fenómenos que le acontecen, marcada por la ruta de una filosofía liberadora, que acoge los preceptos de la ruta histórica de los oprimidos, una ruta histórica bolivariana, que ha sido demarcada por Francisco de Miranda y las acciones antiimperialistas del libertador Simón Bolívar, en la construcción de un modelo propio bajo la visión integradora de una concepción de seguridad de la nación que acoge las naciones de todo el hemisferio. Los referentes en torno a la realidad, el sustento teórico e histórico de la investigación, es el panorama general de hitos históricos como baluarte para la construcción del objetivo propuesto. Y esta ruta está sustentada en ejes teóricos conceptuales filosóficos, en el manejo de las relaciones humanas,
en torno a los tipos de sociedad y las conductas de los dirigentes, y es basado en una filosofía política al sur de Manuel Guillermo Rodríguez, el trabajo de dirección en el socialismo de Orlando Borrego, la ideología de Fidel Castro Ruz, en el libro Una revolución solo puede ser hija de la cultura y las ideas, los fundamentos de filosofía de la ciencia de Diez José Molines Ulises, la direccionalidad histórica, la clave programática para la construcción de conocimiento y fundamento filosófico. Esto nos trae a nosotros un legado descolonizador, cultural, defendido por nuestra resistencia aborigen, prescindido por Francisco de Miranda, continuado por el libertador Simón Bolívar y resemantizado por Hugo Chávez. Entonces tenemos un siglo XXI que tiene una quinta república que va desde 2020 hasta el año 1999, un siglo XX con una cuarta república que va desde 1999 a 1830, un siglo XIX donde se enmarca una tercera, una segunda y una primera república desde 1817 hasta el 1812. Luego se hizo la valoración de las unidades de análisis, las cuales constituyen el campo axiológico del libertador Simón Bolívar, a través de una visión interdisciplinaria en el análisis retrospectivo del espacio y del tiempo. Todas esas categorías, valores y principios que en todas las cartas del libertador que fueron escogidas y que están muy bien expuestas en el trabajo de investigación, se hizo una descontextualización para luego realizar una contextualización y un análisis integrado de cada una de esas categorías y todos sus componentes y todos sus valores. Para realizar esta valoración de las unidades de análisis, todo ese proceso se debe llevar a cabo a través de esa herramienta axiológica, la cual nos permitió a nosotros, a través de la filosofía de la praxis y a través de esa hermenéutica combinada y el enfoque teórico de Lozada y Casas, que es el análisis crítico, y la visión histórica crítica que nos impulsa a realizar Max Bloch. Entonces se realiza un análisis, una conjugación, una sistematización, se realizó un análisis razonado y se hace un juzgamiento de todos esos componentes y todas esas categorías y todos esos códigos enigmáticos que confluyen en los escritos en las cartas del libertador Simón Bolívar, para poder analizar entonces esa adopción, esos métodos y esos estilos y formas que él adoptó para dirigir esas repúblicas que él estuvo comandando. Esta valoración de esas unidades se hace o se hizo a través de una fase metódica en el proceso para la formación de esos fundamentos filosóficos. Lo primero que se realizó fue analizar con esas unidades de análisis esos hitos históricos. Entonces se construye así una ruta histórica de valores o de axiología del libertador Simón Bolívar. Y se va construyendo así un discurso del marco teórico y filosófico de la ruta histórica bolivariana de los oprimidos, que es la visión ontoepistemológica de la investigadora y que encierra lo que fue todo el proyecto bolivariano para la época y que impulsaba la seguridad del hemisferio. Luego esas categorías axiológicas se analizaron y empiezan a extraerse esos valores y esa axiología que va a manifestarse como una expresión del ser del libertador Simón Bolívar, se van plasmando en la investigación. Se hace a través de un análisis de la descripción del hecho y de ese despliegue de la historia, y luego se construye lo que es el axioma filosófico a través de ese análisis del contenido y de esa interpretación. Luego de todo ese proceso, entonces se elaboró la propuesta, que son los fundamentos filosóficos para las relaciones estratégicas de dirección desde el bolivarianismo. Y esta construcción de fundamentos filosóficos hay que tomar en cuenta que intervienen dos elementos importantes, ¿no? Que es la sensibilidad y la intelectualidad.
Y entonces en la sensibilidad se puede analizar que es un acto psíquico cognoscitivo a partir de un estímulo y existe una respuesta, que esa es la sensación externa que interviene. Luego interviene una percepción interna, que es el proceso cognoscitivo de esos objetos, de forma totalizante y unitaria de acuerdo al autor Lucas. Y luego tenemos unos pasos que se realizan a través de la intelectualidad, como es la conceptualización, como es el acto de juzgar y como es el acto de razonar, para poder elaborar así el juicio y poder plasmar una proposición. Tenemos esos fundamentos filosóficos bolivarianos que constituyen el objeto principal de la investigación, que no es más que esos fundamentos, la facultad especial para recibir impresiones de la naturaleza y su relación con los hombres y estos entre sí mismos. Así lo explicaba el libertador Simón Bolívar, que lo recorta la obra Perfiles del Libertador en una narración que hace con Perú de la Croix, y él dice que hay un principio, ¿no?, que es el principio de la contractilidad, que le da la facultad al cuerpo material, a la materia, de poder percibir las cosas, pero que esta percepción también es a través de la sensibilidad, la inteligencia y el espíritu, y que esa percepción o esa facultad para recibir esas impresiones no descansa, o esos conocimientos, sobre esas bases falsas de los filósofos antiguos, y que esa sensibilidad es una facultad que viene dada por el cerebro y por la facultad de la inteligencia. Entonces concluye diciendo que este cuerpo más esta sensibilidad más la inteligencia del espíritu y el conocimiento y el razonamiento nos da como resultado la vida, y que la vida es lo que permite que nosotros podamos dar una posición ante las impresiones de las relaciones de los hombres y de estos entre sí mismos, ¿no? Entonces ese es el proceso por el cual se construye un fundamento filosófico bolivariano, con la intervención de la sensibilidad, de la inteligencia del espíritu y del cuerpo material, que unidos en sí mismos dan vida y le dan vida a un fundamento filosófico bolivariano, que excluye completamente un pensamiento de los filósofos antiguos que reposan sobre bases falsas. Estos fundamentos filosóficos bolivarianos que pudieron observarse, analizarse y resaltarse en todas las obras espirituales que se escogieron del libertador Simón Bolívar, fueron la dirección bolivariana en la naturaleza, su ley y principio, como primer punto. El segundo punto, o en la segunda categoría, es la moral y ética de la dirección del libertador. C, el dirigente, el desarrollo de la capacidad y la conciencia. La filosofía transformadora de la realidad como fuerza inexpugnable para la construcción de una nueva república crecida de justicia y libertad, y la filosofía bolivariana para un nuevo relacionamiento humano en la dirección de los procesos. Entonces, cada uno de estas categorías axiológicas encierran importantes valores. El primero de ellos es el elemento conciencia. La clase humilde bolivariana que denuncia el imperio europeo como devastador y depredador del ser humano. La formación del republicano bolivariano, es decir, el hombre como un dirigente republicano bolivariano. El elemento espiritual de desprendimiento material para la trascendencia del trabajo voluntario. La irradiación de la fuerza espiritual en la masa moral en movimiento. La fuerza del colectivo por encima de los intereses personales. Punto y círculo para el desarrollo de las fuerzas productivas. La inteligencia como clave de armonía. El trabajo de dirección bolivariano y la seguridad de la nación venezolana, el Consejo de Fábrica. La virtud política filosófica bolivariana, los valores económicos, las categorías axiológicas emergentes sobre la ciencia de dirección
y la filosofía bolivariana para evitar la fragmentación del conocimiento. Todos estos elementos filosóficos extraídos de este campo del libertador Simón Bolívar nos traen a colación o nos permiten a nosotros decir que la ciencia de dirección, a lo que se refería el libertador como ciencia del gobierno y de administración del Estado, es un modo de obrar en la República, es la conducción de un conjunto de acciones destinadas a normar y modelar las relaciones de los miembros que dirigen dicha sociedad, para la obtención del más preciado valor inexpugnable, la felicidad de sus habitantes. Entonces, cuando nosotros nos referimos a ciencia de dirección, debemos considerar su acepción filosófica bolivariana como ciencia práctica de gobierno o ciencia de gobierno y administración del Estado. ¿Cuáles son las conclusiones y recomendaciones respecto a esta investigación? Lo primero es que la época actual que nosotros vivimos indudablemente requiere en gran medida de un frente de vanguardia que adopte enérgicamente nuevas categorías axiológicas inspiradas en la consecución de estilos para la consecución de políticas administrativas, económicas y productivas con base en un estratégico relacionamiento humano. La incorporación de un legado axiológico bolivariano para la formación y preparación de cuadros de dirección deben aplicarse con métodos novedosos y actualizados, teniendo en cuenta no solamente los elementos teóricos clásicos, sino también todo el acervo histórico axiológico del pensamiento bolivariano, todas esas categorías que se acaban de nombrar y que tienen su explicación en toda la extensión que lo amerita en el trabajo de investigación, y las experiencias positivas y negativas de otros procesos revolucionarios, siempre preservando la importante premisa de aplicar originalidad donde el pensamiento del libertador marque la pauta. Estos fundamentos constituyen un conjunto de elementos que deben integrarse linealmente para construir una ciencia de dirección que sea aceptada por los diversos centros de información en el país y que constituya una prioridad histórica y actual. Profundizar el impulso arqueológico y axiológico a la generación de nuevas formas de relación, métodos, estilos y modos de dirección son un proceso capaz de conllevar el establecimiento de un sistema de perfeccionamiento como arte y como ciencia para la toma de decisiones en la gestión del gobierno, que coadyuve al Estado a garantizar derechos y deberes consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias por su atención.